Hola, yo soy la doctora Mariana Reyes Rosales, soy médico genetista y les voy a hablar del tema de malformaciones oculares. Las malformaciones oculares de tipo congénito van a ser alteraciones en la formación del ojo. Es decir, son alteraciones en la estructura o estructuras que conforman el lobo ocular. Va a estar originada por diversos factores, como pueden ser los genéticos. En este rubro tenemos las alteraciones cromosómicas, las monogénicas, las multifactoriales, y en los ambientales están los teratógenos. Hablando específicamente de las alteraciones cromosómicas o los factores cromosómicos, es una alteración en el número o en la estructura de los cromosomas. Ejemplos de patologías que tienen afectación ocular y causada por un problema a nivel de los cromosomas está el síndrome de Down o trisomía 21, o también tenemos el síndrome de Turner o la monosomía del X. Dentro de los factores monogénicos, bueno, generalmente son genes que están involucrados en el desarrollo embrionario del ojito y que van a tener un cambio en su secuencia que va a ocasionar que hay errores durante la formación del lobo ocular y bueno, se manifiestan como alguna de las malformaciones que vamos a ver más adelante. Generalmente pueden causar alteraciones aisladas o también otras alteraciones dentro del mismo ojo o a nivel sistémico, es decir, en otras partes del cuerpo. Y dentro de los factores ambientales tenemos los agentes teratogénicos o teratógenos, que son sustancias bueno, pueden ser sustancias, pueden ser infecciones, pueden ser exposición a radiación que suceden durante la etapa prenatal, bueno, siendo aún más graves cuando son dentro del primer trimestre del embarazo y que van a causar una alteración durante el desarrollo o la formación del ojo y bueno, se van a manifestar como una malformación. Dentro de los agentes de este tipo, bueno, están los infecciosos, donde está el toxoplasma, rubiola o herpes cuando se da la infección, estando la mujer embarazada. Y bueno, hablando de una de las malformaciones, vamos a empezar con lo que es el espectro MAC. El espectro MAC es un conjunto de alteraciones en la formación del ojo que está compuesto por microftalmos, anoftalmos y coloboma. Estas tres alteraciones en la formación del ojo se pueden manifestar de forma continua o conjunta o pueden ser de forma aislada. Específicamente hablando del microftalmos, vamos a ver que es un ojo que va a tener un tamaño más pequeño. Se dice que 2 desviaciones estándar por abajo del promedio para la edad, pero bueno, pudiéramos dejarlo como que se maneja como menor a 19 milímetros en niños de menos de un año y menor a 21 milímetros en un adulto. Generalmente cuando tenemos esta alteración de microftalmos, el mismo lado de la cara que se encuentra afectado por esta alteración va a tener un poco de desarrollo, entonces se tienen que haber órbitas más pequeñas. ¿Sí? La estructura ósea va a estar poco desarrollada y se va a ver más pequeño ese lado de la cara. Se debe generalmente a interrupciones durante el desarrollo del ojo que evita que llegue a su tamaño normal y generalmente está reportado que aproximadamente entre el 3.2 al 11% de los niños que presentan ceguera van a tener esta alteración. Y en general se le da una incidencia de 1 en 7,000 recién nacidos vivos. La otra alteración es lo que llamamos anoftalmos. El anoftalmos es la ausencia congénita del globo ocular, es decir, no se va a formar el globo ocular, sin embargo sí va a haber algunos anexos, como puede ser la presencia de pestañas, están los párpados, ¿ok? Y aquí los conductos lagrimales también pueden estar presentes.
Generalmente en el anoptalmos va a haber una detención o una interrupción del desarrollo del ojo, más o menos entre la cuarta semana de gestación, y puede también ser por un problema desde la señalización antes de esas 4 semanas, ¿sí? Y no se forma el ojo. Esta tiene una incidencia un poco más baja, más o menos de 1 en 30,000 recién nacidos vivos. Y por último, dentro del espectro MAC tenemos también el coloboma. Si ven ustedes esta imagen, aquí se ve como está el iris, se ve esta como imagen en herradura, es la pupila que no está completamente redonda y prácticamente termina en la orilla de la córnea. Aquí el coloboma es una falla de cierre en la fisura óptica. El ojito se forma como si fuera una copita que se va cerrando. Entonces es un defecto en el cierre justamente de esta copa. Puede involucrar solamente al iris o también otras estructuras como pueden ser el cristalino, la retina. Y la posición del coloboma generalmente es inferior. Ajá. Vemos esta escotadura o esta imagen como si fuera de una cerradura en la parte inferior del ojo. Insisto, puede involucrar, generalmente cuando vemos esto, bueno, creemos que es solamente el iris, pero puede involucrar retina, el nervio óptico, y tiene una incidencia aproximada de 1 en 5,000 recién nacidos vivos. Es importante cuando tenemos alguna de estas alteraciones o se encuentra, se sospecha alguna de ellas, pues que tengan su valoración por oftalmología para descartar que tengan más alteraciones en conjunto. Como ya les había dicho, el microoftalmos en general, también el anoftalmos y el coloboma se debe a una falla en el cierre de la fisura de la vesícula óptica, es decir, de esta estructura primordial de donde va a salir el ojito. Puede ser unilateral o bilateral. Del 33 al 95% de los casos se puede asociar con malformaciones adicionales, lo que ya les comentaba. Puede presentarse en pacientes nada más confinado a ojo esta alteración o afectar otros órganos. Y también se dice que puede presentarse de forma sindrómica cuando se asocia con más alteraciones y bueno, puede entrar dentro o cumplir datos clínicos que sugieran alguna entidad sindromática, o los no sindrómicos donde es puramente aislado. Su incidencia, como ya habíamos dicho, se puede presentar. Aquí lo que se ha visto es que más o menos 1/3 de los casos de pacientes con este espectro de microoftalmos, anoftalmos, coloboma puede asociarse con malformaciones sistémicas. Y va a haber mayor riesgo de presentar este tipo de alteración de microoftalmos, anoftalmos, coloboma cuando las mamás son mayores de 40 años, hay presencia de embarazos múltiples, cuando hay bajo peso durante la gestación en los productos y cuando los productos se resuelven, cuando el embarazo se resuelve antes de tiempo. Son como factores de riesgo y es importante cuando esto sucede, bueno, revisar o hacer una revisión del ojito del bebé. Dentro de las alteraciones de tipo sindromático que pueden asociarse al espectro MAC o al espectro coloboma, al microoftalmos, anoftalmos, coloboma, ya habíamos dicho que un porcentaje importante, cerca de un 25 o un 30%, se puede asociar a alteraciones cromosómicas como pueden ser la trisomía 18, la trisomía 13, la trisomía 9 en mosaico, la trisomía, la deleción del brazo largo del cromosoma 13 o un cromosoma 13 en anillo, duplicaciones del brazo largo del cromosoma 3, triploidías, también cuando hay síndrome de Ward-Hirschhorn, síndrome de lesión 3q26, de lesiones del brazo largo del cromosoma 18, de lesiones específicas de la región del cromosoma 7, 7p15,
duplicaciones del cromosoma 4 o también cuando hay duplicaciones del cromosoma 10. ¿Sí? Estas son principalmente algunas de las alteraciones cromosómicas donde se presentan, y dentro de las alteraciones no cromosómicas tenemos también asociación con algunos síndromes, como puede ser el síndrome de Charge, donde vamos a tener, aparte de principalmente el coloboma, pero también vamos a tener alteraciones en la estructura de las orejitas. Tenemos también el síndrome, o bueno, el espectro facio-auriculovertebral, donde los niños pueden presentar estos microphthalmos o coloboma, y aparte van a tener malformaciones a nivel de la orejita, asimetría facial, y puede haber afectación o malformaciones a nivel de corazón, riñón, columna, entre otros sistemas o órganos afectados. Otra alteración es la aniridia. Aquí es importante, ¿por qué? Porque la aniridia es una hipoplasia completa o parcial del iris y fovea. Si ustedes ven las imágenes que veíamos en la primera, se va a ver el iris completo, o bueno, ahí con la hendidura, pero aquí vamos a ver un iris muy escaso, prácticamente no está presente. Se puede ver las fibras que unen al cristalino, aquí se encuentra el cristalino. Vean, en este caso pudiera pensarse que es un coloboma, sin embargo los colobomas son inferiores, esta es una lesión superior y se debe a una ausencia parcial del iris. Acá en esta imagen de aquí vemos completamente como bueno, aquí no hay iris, ¿sí? Es una debilidad total. Se dice que es una alteración panocular porque a pesar de que lo más visible es la ausencia del iris, bueno, también puede haber afectación a nivel de córnea, de cámara anterior, de cristalino, de retina, de mácula y de nervio óptico. Por lo tanto, se va a asociar a una disminución en la visión, y también pueden los pacientes presentar nistagmo. Otra cosa que van a presentar pacientes con la aniridia, bueno, es les va a costar un poquito adaptarse a los lugares con luz. Sí, van a tener fotofobia, les lastima un poco la luz. Estos pacientes generalmente tienen una mala visión. El 90% de los casos de aniridia se puede asociar a una alteración genética específica, que es un cambio en un gen que se llama PAX6. Y en esos casos, bueno, cuando yo tengo un paciente con aniridia, pues es importante, muy importante buscar alteraciones a otro nivel, principalmente a nivel de riñón, ya que hay un síndrome genético que se llama síndrome de Warp, donde los pacientes van a tener aniridia, tienen alteraciones renales y también tienen retraso en su desarrollo. Y en estas alteraciones renales, pues algo muy importante, pueden presentar tumor de Wilms. Entonces, sí es importante que al tener un paciente con aniridia, bueno, se haga una valoración integral y se revisen no solamente el ojo, sino también otros aparatos y sistemas. Otra alteración es la iridodisgenesia o hipoplasia de iris. Aquí es diferente de la aniridia. ¿Por qué? Porque el iris sí va a estar presente, lo único que va a pasar es que va a estar adelgazado y va a haber ausencia de las criptas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, se ve un iris menos espeso, se ven espacios, se ven las zonas blanquecinas. Vean aquí con la hendidura cómo se ven los orificios. Generalmente es una alteración autosómica dominante, y es importante cuando vemos este tipo de alteración que se haga valoración integral del ojito, ya que se puede asociar con casos de glaucoma, justamente por una alteración en la formación de las fibras del iris con el filtrado del humor acuoso. Entonces, sí, véanlo, es diferente que la imagen previa de la aniridia. Aquí sí vemos un iris, por ejemplo, aquí completo, solamente esta zona donde hay ausencia de él. Aquí está el iris, pero se ve un iris más delgado, las criptas se ven como adelgazadas, como muchos espacios entre ellas. ¿Okay? Otras anormalidades que puede presentar el iris es como esto, que es la corectopia, que es que hay una desviación en la posición de la pupila. Vean, no es central, está más desplazada un poquito hacia la nasal.
Y también tenemos la policoria, que es la presencia de múltiples pupilas. Difiere de la hipoplasia del iris, justamente en que sí va a haber zonas completas de ausencia, no hay fibras, ¿sí? Estos dos, cuando tenemos estas alteraciones, otra vez es importante hacer una revisión integral del paciente porque hay entidades como el síndrome de Axenfeld-Rieger, donde los pacientes pueden tener corectopia y policoria y aparte van a tener alteraciones como en retracción posterior, van a tener alteraciones a nivel de la dentina, que va a ser más fácil que los pacientes tengan caries. Tienen características faciales como muy peculiares, que son una frente amplia. También pueden tener un pliegue umbilical redundante. Entonces, sí es importante como que hacer esta revisión extra del paciente. Y bueno, tenemos otra alteración que son las cataratas. Las cataratas es muy importante su detección. Son anormalidades caracterizadas por una disminución de la transparencia del cristalino. Es decir, este cristal que ayuda a que aquí tenemos el ojo, aquí está la pupila, por ahí ingresa el haz de luz, pasa a través del cristalino y eso lo refleja en la mácula. Cuando existe una catarata vamos a tener opacidad y así como les pongo en esta imagen, tenemos la visión normal y el paciente va a tener una visión borrosa y distorsionada. Es importante la detección de la catarata. Esta puede ocurrir desde el nacimiento durante el primer año de vida y se asocia aproximadamente al 10% de los casos de ceguera en niños a nivel mundial. El 2% de las cataratas tiende a ser bilaterales, entonces lo más común es que lo encontremos de forma unilateral. Se va a presentar, en promedio se está reportado como en 1 de cada 250 recién nacidos vivos, entonces es algo relativamente frecuente. No necesariamente esperen encontrar el ojo completamente blanquito de la pupila, pueden ser pequeños cataratas que van a ir progresando con el paso del tiempo, pero es importante detectarlas justamente por esta alteración en la visión que puede causar. Las cataratas pueden estar asociadas con síndromes genéticos como puede ser el síndrome de Alport, el síndrome de Lowe, el síndrome de Marinesco-Sjögren, también con alteraciones metabólicas como la galactosemia, es muy importante. La galactosemia es una enfermedad que se puede detectar por tamiz. Generalmente en la mayoría de las instituciones ya se realiza tamizaje para galactosemia. Entonces, ya encontrar una catarata asociada a ella, bueno, hay que checar bien cómo estuvo el reporte de ese tamiz o si sí se realizó el tamiz neonatal. Alteraciones genéticas asociadas como a trisomías, a deleciones. También se puede presentar cuando hay infecciones intrauterinas, es decir, infecciones durante la etapa prenatal, como la rubiola congénita, varicela, toxoplasma o herpes. Y existen algunos casos donde hay genes ya asociados con catarata. Generalmente en estos casos es hereditario, que abarca más o menos el 25 al 50% de todas las cataratas congénitas. Pueden tener diferentes patrones dominantes, recesivos, ligados al cromosoma X, y para poder detectar como estas diferencias, pues es importante el interrogatorio que se le hace al paciente, ¿sí? Conocer bien los antecedentes. Y bueno, existe un porcentaje de pacientes en los cuales la catarata se va a manejar como idiopática, es decir, no sabemos específicamente en cuál de estos puede, no tenemos datos suficientes para poderlo clasificar en alguna de estas causas. Y bueno, aquí es importante porque lo que les comentaba al inicio, las alteraciones de tipo malformaciones oculares se pueden presentar ya sean solas o también acompañadas de otras malformaciones. Por ejemplo, aquí tenemos que la catarata se puede presentar con persistencia de vitrio, con retinosis pigmentaria. De hecho, en pacientes con retinosis pigmentaria, en algunos tipos está muy documentado como que la presencia de catarata es algo común. Eh, con algunas vitreotinopatías, se puede presentar, como ya hemos comentado, con la aniridia. Generalmente en estos casos es una catarata anterior. Y puede haber otras alteraciones como nistagmos, hipoplasias del nervio óptico. Entonces sí es importante aquí en la medida
cambia, pues igual checar cómo está el cristalino y viceversa. En alteraciones del segmento anterior, donde existan otras malformaciones, ya habíamos hablado como esta policoria, por corectopias, coroideremias, que es igual un poquito parecido que con retinosis pigmentaria, va a haber alteraciones, aquí va a ser a nivel de la vasculatura, va a generar cambios en la pigmentación y también se va a asociar con la presencia de cataratas. Tenemos también alteraciones como la anomalía de Peters, que es una alteración que se puede considerar como una disgenesia del segmento anterior del ojo, donde vamos a tener una opacidad corneal, que se dice como un leucoma. Va a haber ausencia o hipoplasia del endotelio o membrana de Descemet, y también va a haber una catarata. Aquí es genético y se asocia a cambios en los genes o variantes en los genes PAX6, PITX2 y FOXC1. Tenemos otras alteraciones donde se puede encontrar, como son en la microcórnea, que ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, la microcórnea es cuando hay una córnea más pequeña de la normal, llamamos más o menos de 9 milímetros al nacimiento, y menos de 10 milímetros en niños mayores de 2 años. Aquí se va a asociar con cataratas nucleares, puede haber coloboma, miopías, y su patrón de herencia puede ser tanto dominante como recesivo. En el caso del microoftalmos, pues ya habíamos quedado también un poco en las mediciones, pero también se puede asociar y generalmente aquí puede asociarse con el gen CHX10, donde va a haber microoftalmos con catarata y aparte de eso anormalidades a nivel de iris. Y otra alteración que es muy importante hacer su detección, pues es el glaucoma congénito. Esta va a ser una alteración a nivel del nervio óptico. Se considera como una neuropatía óptica caracterizada por distintos tipos de daños que van desde la presencia de un buftalmos, que es un ojo más grande, es un ojo grandote, esta opacidad corneal, vemos estas rayitas en la córnea que se llaman estrías de Hart, y generalmente va a haber un aumento o secundario justamente a varias de estas alteraciones en la presión intraocular. El glaucoma congénito pues es el tipo de glaucoma más común en la infancia, tiene una incidencia de más o menos 1 en 10,000 a 1 en 30,000 individuos, y el 5% de los niños con ceguera presentan glaucoma congénito primario. En el 70% de los casos va a ser bilateral, es decir, se presenta en ambos ojos, y en el 10 al 40% de los casos va a haber antecedentes familiares. Generalmente se debe a un defecto en el desarrollo de la malla trabecular, es decir, estas membranas que se encuentran en el ojito que van a ayudar a filtrar o a llevar a un adecuado drenaje del humor acuoso. Esta malla no va a estar adecuadamente permeable, entonces va a haber un problema en el drenaje del humor acuoso y eso va a generar que aumente la presión intraocular. Les decía, podemos ver estas estrías de Hart, y dentro de pues las características o lo que nos puede llamar la atención cuando vemos a un niño con glaucoma puede ser generalmente cuando este glaucoma inicia en útero, los niños tienen el buftalmos, podemos ver la opacidad corneal, y si inicia un poco después del nacimiento, pero ya por la malformación comentada previamente, que empiecen los cambios, vamos a tener igual un poco de estos cambios en cuanto al buftalmos, la opacidad, las estrías del Hart, y el paciente va a referir fotofobia, es decir, le lastima la luz. Y también pueden tener epífora o acúmulo como de lágrima. ¿Okay? Va a ser bastante importante detectarlo porque, bueno, si esta patología no se le da tratamiento, el paciente va a llegar a un punto en que puede tener ceguera. ¿Okay? Y bueno, otra alteración es la ptosis palpebral. Esta va a ser una caída del párpado superior que genera secundaria una alteración ya sea estructural o neurológica. Es decir, puede ser que el músculo, el nervio
no se encuentran, o las membranas que se encargan de mantener, los ligamentos que se encargan de mantener o ayudar para que el párpado se eleve y baje, no se encuentran adecuadamente bien en su funcionamiento, y eso va a ocasionar que el niño se vea con un parpadito, con un ojo como más cerradito, da a veces una impresión como de ojitos cansados. Puede estar presente desde el nacimiento o se puede observar durante las primeras semanas de vida extrauterina. Y también esta puede llegar en algunos casos a ser un poco progresiva. Eh, Tiene una incidencia calculada de 7.9 por cada 10.000 nacimientos. Eh, lo más común en el caso de las tosis es que sean congénitas, cerca del 89% son congénitas, es decir, están presentes desde el nacimiento. El 12% de los pacientes con tosis tienen historia familiar de esto. En ocasiones puede ser que cuando se revea los papás no lo aparenten, pero también como puede tener corrección quirúrgica, bueno, hay que preguntar como este antecedente siempre que tenemos un niño con tosis. Dentro de lo que encontramos es que puede ser, lo más frecuente es unilateral, en un 65% de los casos, y de estos casos unilaterales, el ojito que normalmente más se afecta va a ser el ojito izquierdo. El 76% de los casos tienden a ser aisladas, es decir, no hay otra alteración a otro nivel, ni en ojo ni extraocular. Solamente va a tener la tosis palpebral, y en casos de los casos que llegan a ser genéticos, pues pueden estar asociados a un patrón dominante o recesivo. Y generalmente lo que vamos a ver con el paciente pues es que hay esta incapacidad para elevar el párpado. Entonces pueden tener posiciones compensatorias, haciendo la carita un poco para atrás, o insisto que se ven siempre como con ojitos cansados. Igual es importante hacer el diagnóstico para ver que no haya otra alteración más asociada, y también descartar que sea algo progresivo. ¿Sí? Generalmente las tosis congénitas no progresan, y están las tosis adquiridas o de inicio tardío, donde estas pueden ser progresivas y bueno, se pueden asociar a alteraciones neurológicas. Y bueno, otra alteración de las que tenemos es la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal. Esta es una alteración súper frecuente en los pacientes. Se debe a una canalización incompleta del sistema de drenaje lagrimal, es decir, no hay una adecuada permeabilización, o el canal es un poco más estrecho, y esto hace que los niños tengan lagrimeo constante. En caso de que bueno, no se detecte o no se le dé tratamiento, es común que los niños hagan conjuntivitis de repetición, porque puede haber acúmulo aquí de lágrima con sobrecrecimiento bacteriano, y en un porcentaje importante pues tienden a resolver solos. Sin embargo, cuando se sospecha de esta obstrucción, sí deben de ser valorados los niños por oftalmología para descartar que pues que necesiten algún procedimiento para ayudar a este drenaje. ¿Sí? Puede ir desde que necesite con permeabilización, intubación de la vía lagrimal, o que simplemente se deje evolución o con masajes. Pero aquí sí es importante que sea valorado. Bueno, ya por último hablaremos de algunas conclusiones del tema. Tener en cuenta y no olvidar que las alteraciones oftalmológicas o malformaciones oftalmológicas tienen un espectro clínico muy amplio, es vasto, pueden ser diferentes, pueden ser a nivel de iris, a nivel del tamaño del ojo, puede estar involucrada la córnea. Entonces, cuando se tenga la sospecha de una de estas alteraciones, pues es importante tener la valoración oftalmológica, y también puede ser, en caso necesario, la valoración genética para descartar que se trate de una alteración sindromática, y bueno, en ese caso, bueno, qué genética diga
si se debe o no se debe hacer algún estudio para hacer alguna confirmación, una extensión familiar, pero dependiendo de los antecedentes y la historia clínica del paciente. Pueden ser, como ya dije, un grupo de alteraciones que sean genéticas o también que sean terapéuticas. Por eso es muy importante, pues sí, tomar en cuenta toda esta etapa prenatal, a qué factores pudo haber estado la madre expuesta. Y bueno, muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo de contacto y gracias.